Hola, amados hermanos, buenas tardes, el Señor les bendiga. Hoy tenemos una palabra del Señor para nosotros, y esta palabra tiene que ver un poco con la contingencia, no social ni sanitaria que estamos viviendo en el país, sino más bien con la contingencia espiritual. Espiritual me refiero en el sentido de que por todo lo que ha pasado en el país y lo que ha pasado a nivel mundial, sobre esta plaga, podríamos llamarle, esta enfermedad COVID, más la crisis social que está viviendo el país, más los problemas que presenta o al menos que manifiesta Estados Unidos respecto de China y China respecto a Estados Unidos y todo lo que está pasando a nivel mundial en relación a las relaciones comerciales. Ahora sabemos también que, por ejemplo, Inglaterra, Reino Unido, le prohibió prohibió la importación de ciertos productos chinos a su país, de una marca reconocida de celulares y equipos tecnológicos, por el riesgo de espionaje. La respuesta que pueda dar China a aquello puede generar que ciertos pueblos se produzca una alianza y vayan a hacer guerra, y ahí empiezan los rumores de guerra. Agrega a eso las pestes, las plagas, las enfermedades, contingencia social, y a la vez, si vemos los videos que muestran muchas veces los mismos matinales, de cómo hay un programa que muestra y dice clima extremo, y muestran cómo hay inundaciones, las olas que empiezan a anegar ciertos lugares, el viento, y uno ve y dice la Biblia que en aquel tiempo, cuando Jesús habla del último tiempo, dice: en aquel tiempo muchos se sorprenderán del viento y la bravura del mar. Entonces, cuando todo eso está pasando, ¿qué es lo que uno se pregunta como cristiano, o dice como cristiano? Cristo viene. Eso es lo que uno dice. Cristo viene. Y esa es la contingencia espiritual a la cual me refiero. Cristo viene. Y sabemos que viene, no necesitamos estas señales o diversas manifestaciones para saber que Cristo viene. Sabemos que es así, Cristo viene. Pero esta contingencia, como le digo, espiritual, nos hace no solo pensar aún más de que Cristo viene, sino que eh, nos lleva a una interrogante, que es esta: ¿me iré con el Señor? Se lo digo porque una persona en particular me lo ha dicho varias veces: no sé si me vaya. Y yo sé que dependiendo de la enseñanza que tenga la iglesia, muchos van a tener la duda de si se van con el Señor o no. Eh, yo sé que hay muchas iglesias que te dicen que debes velar para irte con el Señor, porque eso dice la Escritura, y habla de aquellas novias que eran vírgenes, que eran cinco sensatas, cinco insensatas. Las sensatas tenían aceite, las insensatas no, y cuando vino el Señor, el marido, digamos, el novio, cinco se encontraron sin aceite, de modo que no pudieron acercarse al novio, y ellas quedaron fuera por no tener aceite. Entonces vemos que hay que estar velando y hay que tener aceite para irse con el Señor. Entonces, muchas veces, dependiendo de la enseñanza que se entregue en la iglesia respecto de cómo o cuáles son los méritos para irse con el Señor, es uh, la confianza y la fe que tiene cada uno en relación a eso mismo, en relación a irse con el Señor. ¿Me voy o no con el Señor? Porque cuando se miran a sí mismo, y le va a pasar a cualquiera que se mire a sí mismo, excepto a los fariseos, pero cada uno que se mira a sí mismo siendo un verdadero cristiano, le va a pasar esto: que va a sentir que no se va con el Señor. ¿Por qué? Porque esa persona tiende a pensar que no ha hecho lo suficiente,
Por ahí A. W. Tozer dijo que un fariseo es aquel que se mira a sí mismo muy livianamente y a los demás en forma muy crítica, cuando un cristiano en realidad mira a los demás muy livianamente y a sí mismo de una forma muy crítica. Y eso es verdad. ¿A qué se refiere esa reflexión? Un fariseo recuerde que criticaba a todo el mundo, pero él nunca se criticaba a sí mismo. Él se encontraba perfecto. Y el cristiano real, verdadero, normalmente lo que hace es justamente lo contrario. A los demás los mira livianamente en el sentido de no echarle más carga, ni culpa, ni juicio, de nada hacia la otra persona, todo lo contrario, mirándole con amor, porque es un verdadero cristiano. Y en cambio a sí mismo se mira con mucha dureza porque sabe que le ha fallado al Señor. Y sinceramente, espero que usted piense así, que usted le ha fallado al Señor. Vamos a pasar al texto bíblico, ya tantas vueltas, vamos a pasar directo al texto bíblico que dice así, Mateo capítulo 5, verso 3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta palabra está en el primer versículo, o sea, el primer mensaje que menciona al menos Mateo en relación a un grupo de discípulos. Para entenderlo bien, vamos a leer el verso 1. Dice la escritura que Jesús, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Son los discípulos del Señor, son muchos en número, y viendo esa cantidad que hace Jesús, sube al monte. Mire lo curioso de esto. Cuando llega la ley, ¿a quién es dada la ley? Los 10 mandamientos. A Moisés. ¿Dónde se los dan? En un monte. Dios lo llama para que Moisés suba al monte, y ahí estando en el monte, Dios le entrega los 10 mandamientos. Luego, él escrito en esas piedras, ¿cierto? Luego Moisés baja y es cuando encuentra al pueblo que se ha olvidado de Dios, y el mismo Moisés rompe las tablas de la ley por la furia, la ira que le da, rompió las tablas de la ley y deshizo el becerro de oro que los israelitas habían hecho en una fundición, habían hecho para adorar. Entonces Dios da en el monte la ley. Bueno, aquí, en este texto, también es un monte, y es Dios, pues es Jesús. Dios es que sube al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Verso 2 dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿a quién? Recuerde, a los discípulos. Esto se lo dice a sus discípulos. Hay mucha gente ahí. Hay gente que es discípulo, sí, y hay gente que no es discípulo, también. Hay de los dos tipos. Pero es a los discípulos a quienes les escribe esto. O sea, mejor dicho, a quienes les habla de esto que está escrito. ¿Por qué es a los discípulos? ¿Por qué estoy seguro que es a los discípulos? Porque es cosa de ver el verso 13. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Verso 14. Vosotros sois la luz del mundo. O sea, ¿quién puede ser la sal de la tierra? ¿Quién puede ser la luz del mundo? Sino solo los discípulos del Señor. Nadie más. Por eso sé que es a los discípulos. Y por eso el verso 1 dice, sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y ahí nos encontramos con el verso 3. El verso 3 entonces dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser pobre en espíritu es la clave. Ser pobre en espíritu es la respuesta del cristiano y la respuesta al cristiano. Ser pobre en espíritu, cuando uno por fin entiende lo que es ser pobre en espíritu, cuando por fin descifra lo que es ser pobre en espíritu,
es cuando por fin es libre. Cuando usted descubre que es pobre en espíritu, usted es libre. Y es súper importante que pueda entender aquello para que una vez que lo internalice en su corazón, de qué es ser pobre en espíritu, lo pueda, a la vez de internalizarlo en el corazón, entender y llevarlo más allá hacia al conocimiento cristiano. Y usted, cuando entienda y sepa que es un pobre en espíritu, va a tener una paz. Y eso es lo que espero que podamos ver hoy. Primero, saber quién es un pobre en espíritu. Un pobre en espíritu es aquel pobre en espíritu. Suena muy redundante, pero es muy, muy importante saberlo. Y sabe que la mejor forma de saberlo, que usted es pobre en espíritu, porque recuerde que el mensaje dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, de aquellos pobres en espíritu, es el reino de los cielos. Por eso le digo, es vital entender quién y qué es ser pobre en espíritu. Para poder saber aquello, primeramente, uno debe entender que, y para llevarlo a la práctica real, y usted pueda comprender que es un pobre en espíritu, es decirle que usted se está presentando, y todo ser humano se va a presentar en algún momento en la historia ante un Dios santo. Dios es santo. ¿Usted entiende eso? Yo sé que puede entender la palabra santo y usted puede buscar la terminología común que se ocupa para santo, que es apartado. Yo os he santificado, dice el Señor. O sea, los he apartado. ¿Pero qué significa ser apartado? Cuando se aplica a la iglesia, se aplica en el sentido de ser apartado porque te sacó de un lado a otro. Te separó. Eso es, te santificó. Pero cuando se atribuye a Dios, se refiere a un ser totalmente único. No existe otro como Él. No es que Dios haya estado en un lugar y pasó de un lugar a otro, como pasa con el cristiano cuando obtenemos la santificación por el Espíritu Santo que nos es dado. No, en el caso de Dios es el caso único, en donde hablamos de un ser que no solo es santo, sino que sabemos bajo el testimonio bíblico y el testimonio no de cualquiera, sino el testimonio de seres angelicales, que cuando Isaías los ve, ¿qué escucha de ellos? Que ellos dicen, santo, santo, santo. Sabemos que en el hebreo no hay el superlativo, no existe el muy, ni el buenísimo, ni el muy bueno, no, existe el bueno, bueno, para entender cuando algo es superlativo, cuando algo es mucho. Por eso Jesús cuando les dice, de cierto os digo, lo que le está manifestando ahí es una especie de superlativo, diciéndole básicamente esto, ciertísimamente les digo, o esto es una verdad muy grande. Cuando le dice de cierto os digo. Bueno, cuando entonces la palabra dice santo, 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 está hablando de que es un ser santísimo, santísimo, el santo de Israel. ¿Y cómo uno puede entender bien lo que es el santísimo? Es que primeramente todos, sin lugar a dudas, todos son pecadores delante de Dios, porque Él es santísimo. Cuando el hombre peca en el principio, ¿qué hace Dios? Dios lo aparta de Él. ¿Por qué lo aparta? Porque Dios no tolera el pecado. Dios no puede tolerar el pecado. Dios no soporta el pecado. ¿Y cómo se lo comprueba? De una forma muy sencilla, pero determinante a la vez, es que Él, el Señor, el Dios Todopoderoso, el Padre Eterno, envió a su Hijo para morir
por el pecado. Dios no soporta el pecado en ninguna proporción, en ninguna, ni la más mínima. No soporta ni siquiera un pecado en un niño. Porque muchos piensan que los niños son inocentes, y es verdad, son inocentes. ¿Inocentes de qué? Inocentes de la conciencia de pecado, pero no inocentes de pecado. Yo tengo un niño de 1 año en este momento con mi esposa, y este pequeño hace unos berrinches, pataletas, codicia cosas y las quiere y alega y grita. Se manifiesta el egoísmo en él, se manifiesta la codicia en él, siendo un niño de 1 año. ¿Es inocente? Sí, es inocente. ¿Pero inocente en qué sentido? Inocente en la conciencia de pecado. Él no se da cuenta, pero él es pecador. Así mira a Dios. Recuerda que Jesús dijo en un momento, oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que si le dijeres necio a tu hermano, o sea, solamente falta que diga necio y ya es un homicida. Así de santo es Dios. Entonces, yo le pregunto a los cristianos, no al mundo, a los cristianos, ¿eres pecador? ¿Eres pecador? ¿Has pecado? ¿Has mentido? ¿Tienes celos? ¿Tienes envidia? ¿Miras a la mujer de tu prójimo? ¿Miras al hombre el esposo de una prójima y a ti mujer te digo? ¿Codicias? ¿Tienes envidia? ¿Mientes? ¿Le has dicho necio o tonto a tus hijos? Bueno, eres pecadora delante de un Dios santo. Dios es santo, santo, santo. Así que si alguien se quiere medir a sí mismo y decir, si viniera Cristo hoy, ¿tengo alguna capacidad de irme con Él? Bueno, te digo una cosa, tú eres pecador. Y si te han enseñado que debes velar, que debes orar, que debes aquí, ir allá, bueno, no te sirve de nada porque eres pecador. Por eso sabemos, porque alguien me puede estar diciendo, sí, soy pecador, pero Dios envió a su Hijo por mí. Por supuesto. Y Jesucristo justamente vino a borrar nuestros pecados, a limpiar nuestros pecados, presentarnos justos delante de Dios. Qué maravilloso regalo, qué maravillosa gracia de parte de Dios. Bueno, pero si alguien piensa que porque ya Cristo le limpió, ya no tiene más pecados, está equivocado. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo en perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, Dios, el Señor, está dispuesto a perdonar nuestros pecados. ¿Por qué está dispuesto? Porque sabe que somos pecadores. ¿Por qué envió a Jesucristo? Porque sabe que somos pecadores. Bueno, eso es ser pobre en espíritu. Reconocer en usted mismo, que usted es pecador. Ha robado, ha mentido, se ha burlado de alguien, ha hablado mal de alguien. Es usted pecador. Y necesita de un Dios que es profundamente santo y el cual no le va a perdonar porque Él es santo y no tolera el pecado, pero que ha decidido enviar a su Hijo. ¿Para qué? ¿Para qué lo envió? Por supuesto, para limpiar nuestros pecados. ¿Pero a quiénes? Y alguien me va a decir, a los que se arrepienten. Sí, pero ¿arrepentirse de qué? Del pecado en sí. O sea, es reconocer su propia falta, su propia debilidad, llegar delante de Dios, como dice en un momento Jesús, dice que llegó un fariseo y le decía, Señor, gracias porque no soy esto y esto otro, ni publicano, ni pecador, ni mujer, no, soy perfecto porque tú me has hecho perfecto. Y en cambio llegaba otro y le decía, Señor, sé propicio a mí porque soy pecador. Ese era un pobre en espíritu. ¿Y qué dice Jesús al respecto? Dice, ese se fue justificado. Porque Dios no busca a hombres justos. Dios quiere hombres justos. Por supuesto que los quiere. Pero ¿habrá alguno? Yo sé que hay muchos que creen ser justos.
Pero si yo les digo, ¿has mentido? No pueden decir que no, porque lo han hecho. Y si es un hombre y le gustan las mujeres, como debiera ser al menos, lo más seguro es que haya mirado a una mujer con lujuria. Y es probable que haya robado. Y alguien va a decir, no, no he robado nada a nadie. Es probable que haya robado tiempo, honra a alguien. Lo has deshonrado. Así que estamos hablando de que eres un mentiroso, un ladrón, a la vez hipócrita, has matado porque le has dicho necio, tonto, no sé, has codiciado a la mujer de tu prójimo. O sea, de los pocos pecados que podemos ver de los 10 mandamientos ya faltan 3, 4 de una. O sea, si hay alguien que no piensa que es pecador, está equivocado y es un gran pecador. ¿Qué es ser pobre en espíritu entonces? Es reconocer justamente esa condición, la condición de pecado que hay en sí mismo. Pablo lo reconoció muy bien. ¿Cuándo? Cuando ya fue cristiano. Recuerde que Pablo, cuando perseguía a la iglesia, él pensaba estar haciéndole un favor a Dios en sacar a los cristianos del camino. Pablo, el perseguidor de la iglesia, está persiguiendo a la iglesia y él piensa que le está haciendo un favor a Dios. Lo está sacando del camino, lo está matando, lo está extorsionando, lo está... lamentablemente le estaba azotando en algunos casos, lo estaba maltratando, obligándoles a maldecir, obligándoles a mentir. Y para que alguien te obligue a mentir es porque esa persona está abusando de ti. Entonces Pablo realmente fue una persona malvada, muy mala, hasta que conoció al Señor. Y sabe que cuando conoció al Señor cambió todo eso. Cambió todo aquello. Ya después dejó de perseguir a los hermanos, ya después no los maltrataba. Todo lo contrario. Hacía todo lo contrario. Pero ¿sabe qué llegó a decir Pablo, capítulo 7 del libro romano? Miserable de mí. Él que ya no perseguía a los cristianos, él que oraba constantemente, mucho más que nosotros probablemente, él que predicaba en todo lugar, él que se sacrificaba, él que ayunaba, él que leía la escritura, no solamente la leía, predicaba, no solamente predicaba, escribía, no solamente hacía todo aquello, hacía muchas cosas más. Él, con todo lo que hacía, ¿sabe lo que llegó a decir? Dijo, miserable de mí. ¿Por qué? Porque antes Pablo tenía el mismo conocimiento, tenía los mismos conocimientos rabínicos que tenía en el momento de ser cristiano, ya los tenía los conocimientos rabínicos. Porque recuerde que cuando nosotros conocemos el Nuevo Testamento es porque primeramente conocemos el Antiguo. Todo el Nuevo Testamento se basa en el Antiguo. De modo que Pablo, cuando estudia el Antiguo Testamento, que es la Torá, el libro de Israel, Pablo ya conoce todo lo que debe conocer para entender el Evangelio. Y aún conociendo todo aquello, él nunca entendió que era un miserable hasta que se encontró con Cristo. Entendió que no debía perseguir, todo lo contrario, tenía que vivir como un hombre santo. Y Pablo, como un hombre santo, el cual se animó a decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Él decía esto, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué dice eso? Porque él está pensando y dice, yo quiero hacer el bien, lo pienso, lo medito, planifico hacer el bien. Pero muchas veces esa planificación no llega a buen puerto y no lo hago. Quiero hacer el bien, pero no lo hago. Mas el mal está en mí, dice él. Entonces termina con esa profunda reflexión que antes no la había tenido, pero cuando ya es cristiano la tuvo y entendió. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo pecador? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Y ahí mismo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Eso es ser pobre en espíritu. Así que esas mismas personas que se andan preguntando,
me iré, me iré. Es porque justamente usted, hermano querido, que a lo mejor parece muy débil, es que ha entendido que es ser pobre en espíritu. Porque usted se mira a sí mismo y ve lo que hay en usted, ya hay envidia, ya hay mentiras, ya hay falta de cumplimiento, y dice voy a orar y tal día, y voy a empezar a orar en tal horario, y no lo hace, y hay mucha negligencia, ya hay mucha incapacidad. Bueno, tú eres un pobre en espíritu, pero te tengo una buena noticia. Porque dice Jesucristo, el único que no miente, Jesucristo el verdadero, Jesucristo el santo. Él dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Felices, dichosos, tengan un gozo extremo los pobres en espíritu. Porque de ellos, de los tales, de ustedes, es el reino de los cielos. Oh, qué maravilloso. ¿Recuerda esa palabra que le dice Jesús a Nicodemo? Os es necesario nacer de nuevo. Qué mensaje más complicado entenderlo a primera instancia. ¿Cómo nacer de nuevo? O sea, tengo que nacer nuevamente en el vientre de mi madre, dice Nicodemo. Y es muy probable que nosotros hubiésemos pensado lo mismo. O sea, en esta vida prácticamente no puedo hacer nada, no puedo nacer en el espíritu en esta vida porque ya nací, o sea, tendría que nacer de nuevo, volver a vivir. Y no, ahí se refiere a que tiene que ser otro. Nacer de nuevo, nacer del espíritu. Y cuando yo sé que he nacido del espíritu, entiendo que es nacer del espíritu cuando el espíritu me transfiere vida. ¿Cómo sé que el espíritu me transfiere vida? ¿Sabes cuál es la primera misión del Espíritu Santo aquí en la tierra? La más importante es hablarnos de Cristo, pero la primera misión es convencernos de Cristo. ¿Qué dice Jesús? Os conviene que yo me vaya, le dice a sus discípulos. Oye, por favor, Cristo, el Señor, el bendito, el que resucita a los muertos, que camina sobre las aguas, que sana leproso, por favor, ¿cómo me va a convenir que tú te vayas? Eso le podría haber dicho un discípulo, uno de los apóstoles al Señor, cuando Él les dice en el capítulo entre el 14 y el 17, cuando está la oración intercesora, la oración sacerdotal de Jesús hacia sus discípulos, cuando habla con ellos, cuando le dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, en ese instante, el capítulo 16 me parece que es cuando les dice, os conviene que yo me vaya. ¿Pero por qué nos va a convenir, Señor? Y ahí les dice, porque si no me fuere, el Espíritu Santo no vendría a vosotros. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De modo que sin el Espíritu Santo, una persona no tiene conciencia de pecado. La única persona entonces que tiene conciencia de pecado, ¿quién es? Es aquella persona que no, o mejor dicho, que tiene conciencia de pecado. La que ha nacido de nuevo es aquella que tiene conciencia de pecado. No existe otra opción. Solamente es aquel cristiano, aquel que tiene conciencia de pecado. No existe otro. Solamente el que tiene conciencia de pecado es aquel que ha recibido vida. O sea, que todos aquellos que no han recibido vida no tienen conciencia de pecado, justamente. Pueden ser religiosos, pueden ir a la iglesia católica, evangélica, mormona, da lo mismo. Pueden ir a nuestra propia iglesia incluso. Pero ellos no tienen conciencia de pecado, y como no tienen conciencia de pecado, lo que hacen es enjuiciar a otros. Y hablan de otros, y hablan de no, este hizo esto otro, no, hay que castigarlo aquí, hay que enjuiciarlo allá, se merece esto otro, y andan enjuiciando a medio mundo. ¿Por qué? Porque no han entendido que ellos son tan o más pecadores que el que está al lado. Se creen ricos en espíritu. Y la verdad es que son pobres. Pero si no lo han descubierto, es porque el Espíritu Santo no los ha hecho revivir nuevamente. Os es necesario nacer de nuevo. Pero eso no lo puedes hacer tú porque tú quieres.
Es Dios quien lo hace. Y el Espíritu te convence de pecado. Y cuando una persona le convence de pecado, como le pasó a Pablo, ¿qué termina diciendo esa persona? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque tengo envidia, codicia, adulterio en mi corazón. Señor. Y ahí es donde surge la pregunta. Señor, si vienes hoy, creo que tú no me llevarías. ¿Por qué? Si le preguntara a Dios, ¿por qué? Me dice que no te llevaría. Señor, estoy lleno de pecado, de maldad, de angustia, de dolores. Estoy lleno de aflicciones, lleno de envidia, lleno de codicia, lleno de adulterio mi corazón. Mi mente siempre piensa maldad. ¿Y ahí qué le diría al Señor? Bienaventurado soy porque soy pobre en espíritu. No tienes que ofrecerle a Dios. Y al no tener que ofrecerle a Dios, eres un pobre en espíritu. ¿Recuerda la iglesia en la Odisea, capítulo 3 del libro de Apocalipsis? Cuando ellos dicen, de nada tenemos necesidad. ¿Qué les dice el Señor? Eres desventurado, pobre, ciego, estás desnudo. Eres miserable. ¿Y sabe qué